Ahora quiero saludar al nuevo candidato presidencial, Alejandro Gaviria. El que fuera el rector de la Universidad de los Andes ha renunciado a su cargo para presentar su nombre después de muchas invitaciones. Muchas fuerzas políticas le han querido pasar el brazo, tomarse la foto con él, pero él ha dicho: yo lo haré en mi momento y lo haré solito, y así fue. Presentó un programa de 60 puntos, dejó una carta abierta a sus estudiantes y profesores muy emotiva, y arranca pues esta ruta que es difícil, que es tormentosa y que lo puede llevar a la presidencia de Colombia. ¿Dónde está Alejandro Gaviria? Mucha gente se pregunta. Él está en el centro, él está en la derecha, él está en la izquierda. Pues hay que leer su programa y ahí lo entiende uno. Lo primero que tengo es que agradecerle al profesor Gaviria, porque hace poco comenté un regalo bellísimo que me hizo, que fue el libro de nuestra campaña, que en tiempos de pandemia le salvó la vida académica a una importante cantidad de muchachos con los Andes y otras universidades que no tenían para pagar ese último año. Y logramos llegar a casi 6.000 millones de pesos y se salvaron las carreras de muchísimos estudiantes profesionales que seguramente van a estar agradecidos con casi 1 millón de colombianos que aportaron dinero. Esa campaña la hicimos de su mano, fue su iniciativa, y ese fue el último regalo que yo recibí del profesor Gaviria, ese libro con lo que significó para esos muchachos ese último año terrible de pandemia. La universidad hemos hecho la campaña del Atlántico, la campaña del Pacífico, en la búsqueda de lo que quiere cualquier profesor, que básicamente es la columna vertebral de cualquier pueblo. La aldea pasa a ser pueblo cuando aparece un profesor, aparece un juez, aparece un policía, y ese es el trabajo de los profesores, tratar de que más y más gente pueda tener una educación, en este caso desde la Universidad de los Andes. Por eso, profesor Gaviria, gracias por habernos permitido trabajar con usted estas campañas que pues también le sirven de orientación al elector. ¿Qué tipo de hombre es usted? ¿Qué tipo de profesor es usted? Bienvenido a la W y muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a usted y a todos los oyentes. Y la gratitud es mía, Julio, por salvar de muchas maneras tantas vidas en esta campaña. El libro es un pequeño testimonio, una colección, una compilación de los muchachos estudiantes en todo el país que en medio de la pandemia enfrentaron problemas económicos, ellos, sus familias, y que con esta campaña, que ya hemos concitó casi 1 millón de colombianos, fue un esfuerzo de altruismo, de solidaridad de mucha gente en nuestro país. Pues hay ahí un pequeño recuerdo, ¿no? Me da guayabo porque ya teníamos planes para repetir lo mismo este año, pero bueno, estoy ya en otras cosas. Pero igual la haremos y recordaremos que esta fue su iniciativa. Claro, la universidad está comprometida y lo haremos, y yo estaré haciendo fuerza un poco a la distancia. Claro que sí, además porque usted es un andino y ahí está buena parte de la gasolina de la campaña. Profesor, ¿usted quiere que le llamemos profesor? Me parece muy bien, sí, me parece bien. En el fondo yo he sido toda mi vida un educador, eso es lo que soy de corazón. Profesor, la gente joven y en tiempos difíciles pues protesta y tiene suficientes razones para levantar la voz, y eso es lo que hemos vivido en buena parte de toda esta crisis reciente de Colombia. Unos muchachos que ya no quieren quedarse callados, pero históricamente ha habido una dificultad, es que ese muchacho protesta, pero luego no vota, porque no cree en la clase política, es decir, rechaza la clase política, razón por la cual muchas figuras como usted tendrán que evitar a la clase política si quieren acercar a sus jóvenes. ¿Ese es su plan? Sí, Julio. Primero voy a decir algo de esos jóvenes, ¿no? Esa psicología de por qué no votan, de esa desconfianza enraizada que los lleva a protestar, a querer participar, pero el día de las elecciones de pronto no hacerlo.
Yo creo que parte de mi objetivo principal, parte de lo que tengo que hacer en esta campaña, es convencer quizás primero a esos jóvenes de que este país tiene futuro y de que tenemos que confiar. Y yo, para decirlo un poco en términos muy retóricos, tengo que combatir ese nihilismo de quienes dicen todos son iguales, o esa indignación de quienes dicen todos son corruptos y no vale la pena. Yo tengo que mostrar que eso no es así, de que sí vale la pena. Y desde el viernes al mediodía, cuando renuncio a la universidad, en un momento emotivo en el comité directivo de la universidad, mi idea va a ser mostrar que sí vale la pena para los jóvenes y todos los colombianos. Sobre la pregunta de la clase política, Colombia quiere un cambio, tiene que cambiar. Y en las conversaciones que yo he tenido, que fueron algunas, no muchas, con algunos de los jefes políticos, les he dicho eso. Yo estoy metido en esto, yo dejo la universidad, es para hacer ese cambio. El cambio tiene que comenzar por la política tradicional. Lo que yo no puedo ser, lo que esta campaña no puede ser, y eso lo tengo presente y lo voy a practicar todos los días, es servir simplemente de una especie de fachada de la política tradicional. Profesor Gaviria. Sí, continúe. Adelante, qué pena. Profesor Gaviria, he leído a algunos ciudadanos que han dicho yo nunca le daría mi voto a un ateo. ¿Usted qué les dice a estas personas a las que les preocupa esto en particular? Bueno, yo les digo lo siguiente, que todos los seres humanos, todos tenemos una búsqueda de sentido, que esa búsqueda de sentido de la forma como habitamos el mundo, como vivimos la vida es diversa, tiene muchas manifestaciones, todos lo hacemos de una u otra manera. La mía ha sido explícita y yo la he expresado reiteradamente en mis libros, en mis escritos, está ahí. Que en el fondo en esa búsqueda de sentido que muchas veces está acompañada de unos preceptos morales, todos debemos comportarnos de alguna manera y que tal vez de todos esos preceptos el más importante, el que yo quiero traer a cuento, el que quiero practicar, el que quiero invitar es el segundo mandamiento de la iglesia, que de alguna manera está en nuestra cultura y es amar al prójimo, y que ahí es donde está la clave, en amar al prójimo, y que nuestra constitución y nuestras instituciones nos invitan a respetar a todos a quienes piensan distinto, y que yo lo que quiero es practicar obsesivamente, como lo he hecho creo yo con mi familia, con mis amigos, con la gente que quiero, con la gente con la que he trabajado, ese mandamiento. Y que vuelvo y repito, todos tenemos formas diferentes de vivir la vida y habitar el mundo, de pensar la trascendencia, de pensar la espiritualidad. Yo acabo de escribir un libro sobre un escritor del siglo XX, que en el fondo uno podría decirlo, entre comillas, es un libro espiritual, que tiene mi visión del mundo, lo que pienso. Y ese libro ha sido leído casualmente por religiosos, y muchos de ellos, yo no diría cientos, pero decenas, me han escrito cartas y me dicen, yo me identifico ahí. Conté ayer una anécdota interesante cuando muere mi papá, exactamente hace 2 años, y yo leí la semblanza en la iglesia de Medellín. 2 o 3 sacerdotes me dijeron medio en broma, nosotros somos fans suyos. Y tengo amigos sacerdotes, y mi campaña va a ser, lo voy a decir con una palabrita rara, ecuménica, que caben los que piensan distinto, todas las religiones. Yo desde hace muchos años, desde los 12 o 13 años, tengo esa convicción de que la idea clave es respetarnos los unos a los otros y respetar la forma como pensamos. Repetiré esto muchas veces y mi campaña también es una invitación a cambiar en ese sentido, a respetar las diferentes formas de pensamiento y de, como ya lo he repetido, habitar el mundo. Doctor Alejandro Gaviria, yo vuelvo al tema de la clase política porque sí quiero preguntarle. Sí. Hay mucha gente que está preguntándose qué va a hacer el señor César Gaviria en su campaña. ¿Él va a jugar algún papel, así sea en la sombra? La campaña apenas está empezando. Yo tengo aquí incluso sobre la mesa, aquí en el escritorio en la casa, el organigrama, la organización de la campaña. Está la coordinación de la campaña, el comité asesor, la gerencia, el equipo de comunicaciones, el equipo de movilización, el equipo programático, el equipo político. En esa estructura no va a jugar ningún papel. No es el jefe de la campaña, no es el dueño de la campaña. Hay senadores, representantes, diputados que han dicho, liberales que han dicho yo quiero participar. Por eso yo también quise sacar ese ideario de los 60 puntos y decir, mira, aquí hay este conjunto de ideas
si ustedes están de acuerdo, pueden voluntariamente participar. Una de ellas es bastante clara en que las prácticas tradicionales de los partidos políticos en Colombia tienen que rechazarse. Bajo esos principios, bajo esas premisas podrían participar, pero vuelvo y repito, el presidente Gaviria no juega y no va a jugar un papel fundamental en la campaña. Sí, doctor Gaviria, yo quiero pasar a otro tema que también genera polémica y es el tema del aborto. Usted presentó un concepto ante la Corte a favor de la despenalización del aborto y Colombia no ha tenido un presidente que hable abiertamente de este tema o que lo apoye. Quisiera saber si usted en su campaña va a hablar de este tema, si sigue apoyando la despenalización y si va a trabajar por ello si llega a ser presidente. Yo como ministro primero estuve involucrado en este tema muchas veces, incluso tuve una polémica pública, está en todas las redes sociales de la época, con el procurador Alejandro Ordóñez, defendiendo en su momento lo que era una jurisprudencia rica de la Corte. Recordemos que el aborto con 3 causales se despenalizó en Colombia hace ya muchos años, llevamos muchos años de la construcción, dijéramos, de unas reglas de juego y unas normas institucionales al respecto. Yo creí que las debía defender porque son parte de lo que somos, de las instituciones que hemos construido entre todos. Hay un debate nuevo en la Corte Constitucional sobre ir más allá de esos 3 causales. Hay un debate que viene. Yo presenté un escrito que recoge algunas de esas líneas jurisprudenciales. Este va a ser un tema de campaña y cuando me pregunten yo tendré que responder como estoy diciendo, que estoy de acuerdo en este tema, que así lo he hecho, que no voy a cambiar de opinión súbitamente por interés aún, por simplemente lograr unos voticos aquí y allá, no, yo en eso tengo que ser coherente. Y como lo dije desde el comienzo, desde el primer día, yo voy a practicar la ética de la verdad, que implica coherencia, que implica consistencia, que implica aferrarse a lo que he venido pensando y lo que he venido hecho a mi trayectoria como funcionario, sin hacer cálculos políticos desde el primer día. Eso sería simplemente falsificar mis preferencias y presentarme como lo que no soy. Profesor Gaviria, usted habla de coherencia, de consistencia, pero ¿no fue eso lo que faltó a la hora de decidir abandonar la rectoría de la Universidad de los Andes y lanzarse a la campaña presidencial? Porque usted había dicho que usted no se iba a ir a retirar y que usted iba a seguir como rector, y ahora pues renunció. Pasaron 3 cosas. La primera, y yo creo que yo fui bastante claro desde las primeras entrevistas que fueron en febrero. Esto comenzó a arreciar por allá desde el mes de febrero, tuve algunas entrevistas, fui enfático en unas, en algunas dejé la puerta abierta, pero estaba el tema de mi salud primero, que se resolvió no hace mucho. La última reunión con el oncólogo en la que yo ya quedé verdaderamente tranquilo, pues recuerdo a los oyentes que yo sufrí por allá en el año 2017 un cáncer linfático, que los primeros exámenes que mostraban una remisión fueron de los primeros meses del año 2018 y que esta ha sido una preocupación constante y lo confieso, lo sigue siendo. Ese tema se resolvió. Después vino el tema con la familia, que no es fácil, ¿no? Yo creo que los oyentes de pronto tuvieron la oportunidad de ver o leer la noticia sobre la renuncia de mi esposa, Carolina Soto, de la Junta Directiva del Banco de la República. Eso no fue un tema fácil. Desde el comienzo sabíamos que este era un tema familiar, que esto no lo iba a decidir yo, que lo íbamos a decidir en familia, como una especie de decisión colectiva, y yo lo dije con amor, donde todos estemos comprometidos, nos vamos a abrazar y vamos a entrar en esto juntos o no entramos. Ese tema no fue fácil. El tema de la universidad, yo lo confieso aquí, todavía me duele en el alma, ¿no? Haberme despedido de los estudiantes el viernes, una reunión larga de 2 horas, haber dejado algunos de esos planes troncos. Yo logré hacer las paces, si se quiere, éticamente o en mi conciencia, espiritualmente, cuando entendí que lo que yo había repetido en pandemia obsesivamente una y otra vez, y es que la universidad tiene que conectarse más, que lo que decía ese plan estratégico que yo escribí en mi propia mano, las primeras páginas, que la universidad tiene que ser factor de transformación, que no puede perder ese ímpetu transformador, que nuestra idea esencial como comunidad educativa era transformar la sociedad, que ese discurso, esa apelación a mi comunidad, a los 14.000 estudiantes de Mercado de los Andes, a quienes quiero saludar esta mañana, era coherente con este paso. Que yo simplemente estaba cogiendo los valores de la educación, de la academia, esa idea de que la cultura puede transformar el mundo, los estaba cogiendo y llevando de la universidad al debate público en un momento difícil de Colombia, donde entre otras cosas la erosión del debate público, la degradación, la forma como debatimos la política, parece estar deteriorándose cada día.
Eso me da tranquilidad, que en el fondo quiero ser, volviendo a la palabra profesor, un profesor que trata de aportar, tal vez modestamente, a que Colombia tenga esta vez un mejor debate político, a que debatamos lo que tiene que ser, a que nos comprometamos con nuestro futuro de invitar a un trabajo colectivo que probablemente va a tener éxito. Les cuento que tenemos ya más de 14.000 voluntarios inscritos en 2 días. La gente quiere unirse a esta aventura, que no es una aventura mesiánica, sino es un intento por construir colectivamente una mejor Colombia. Lo que estaba tratando de hacer en la universidad, lo quiero hacer ahora en una escala mayor, y en el fondo estoy practicando lo que prediqué, que nuestra tarea fundamental es aportar en esta coyuntura crítica a un mejor futuro para nuestro país. Señor don Juan Felipe, me parece que esa respuesta suya sobre la forma como se toma la decisión de aceptar la candidatura con la familia, encuentro 2 características. Una, la falta que hace su padre, a quien usted le consultaba tanto y ahora es más difícil hacer esa consulta. Y la de su hijo, que ya en el ministerio había tenido una intervención tan inteligente, tan sorpresiva, que me gustaría conocer cuál es su opinión sobre ese, llamémoslo, característica familiar que acompañó el tiempo en que usted tuvo que tomar la decisión de desprenderse de la universidad y arrancar una campaña tan difícil como la actual. Sí, Alberto, la vida a veces se conecta de manera extraña. Estos meses desde febrero, y creo que en febrero habíamos hablado todos, yo he pensado mucho que me diría mi papá, ¿no? Cuáles habrían sido sus consejos. Me ha hecho mucha falta, a pesar de que su fuerza moral está ahí. Y escribí recientemente que nuestros muertos, a quienes queremos, que están aquí con nosotros, nunca nos desamparan. Ahí siento esa fuerza. El sábado de esta semana, en medio de todo, con este cambio de vida, se cumplieron 2 años de su muerte, ¿no? Y ahí lo tengo, como un faro en todo esto. Recordé que en un incidente en el colegio, cuando me enseñó con los hechos, que nunca deberemos perder ese ímpetu de no tolerar las injusticias. Llamé a muchos amigos de mi papá, una y otra vez, y nos preguntamos juntos, bueno, ¿qué diría? ¿Qué diría? Y entre todos llegamos a la conclusión de que tal vez con un poco de miedo, el que ha sentido mi familia también, me habría dicho, hágale, hermano, y aquí estoy, y me va a acompañar en este camino. Tomás, mi hijo, que se creció en la pandemia, era uno antes de la pandemia, ahora cerró la puerta y en un año y medio de encierro salió otro, ¿no? Un adolescente, deslumbrado un poquito con el mundo, asustado con todo esto que está pasando. Ese miedo que él tuvo cuando yo estaba enfermo de cáncer, ya no se lo noto, está más tranquilo. Yo creo que quiere ser protagonista de esta historia. Pienso, Alberto, que parte de mi responsabilidad en todo esto es no dejarlo muy solo en estos 10 meses que vienen, en una etapa pues compleja de su vida. Pero ahí estamos como familia. Profesor Gaviria, usted cuando era ministro de Salud se dio la pela en contra de los abusos de las farmacéuticas, incluso logró regular el precio de miles de medicamentos. Yo quiero saber usted qué opina, profesor, sobre el trato que han dado las grandes casas de medicamentos en este tema de la pandemia con las vacunas. ¿Cree usted que han abusado con la humanidad? Yo creo que la humanidad ha fracasado en una dimensión fundamental, y es que fuimos capaces como humanidad, como comunidad global, de tener el conocimiento científico y responder de manera rápida, oportuna, con algunas vacunas. Pero la idea que se discutió de manera reiterada por allá hace un año, septiembre, octubre del año pasado, de que las vacunas deberían ser un bien público global, de que los temas de propiedad intelectual deberían esta vez ceder
y que este era un asunto que iba más allá simplemente de los pilares del modelo de innovación farmacéutica, que eso no se haya dado y que tengamos una desigualdad en la distribución de las vacunas como la que tenemos. O sea, países pensando en la tercera dosis y países donde simplemente no han llegado las vacunas. Yo creo que eso es un fracaso de las compañías farmacéuticas en particular, pero del modelo de innovación y la forma como la humanidad enfrenta estos desafíos de carácter global. Eso lo he dicho muchas veces, no lo estoy improvisando aquí. Yo creo que hace parte de un debate global interesante. Ese mecanismo de repartir vacunas que se llama COVAX no ha funcionado plenamente, no ha sido la solución. Las negociaciones de las compañías farmacéuticas con los países han sido bilaterales. No hay o no ha existido transparencia en esa información, un debate que tuvimos en Colombia hace apenas 2 semanas, y yo creo que eso ha permitido que los precios hayan sido más altos de los que habrían sido simplemente si tuviéramos información plena. Tal vez, dependiendo de lo que ocurra en los meses siguientes, este debate va a arreciar, porque lo que estamos viendo es que la pandemia no se fue plenamente, que las vacunas han sido una solución importante, pero no van a ser una solución definitiva. Que ojalá aprendiéramos de esto, que la humanidad necesita mecanismos multilaterales o lo que fuera para actuar como no lo hemos hecho. Esto es como una comunidad global. Cuando en 50, en 100 años se analice este momento complejo de la humanidad, quizás un punto de inflexión, yo creo que esa distribución desigual de las vacunas, ese nacionalismo de vacunas, ese egoísmo de algunos países, será visto como un gran fracaso ético. Doctor Gaviria, usted ha hablado de su capacidad o la capacidad que usted cree que tiene para unir a los que piensan distinto en Colombia, pero parece algo, y perdóname que se lo diga, un poco quijotesco, porque ¿cómo unir a las personas que dicen que el proceso de paz fue un fraude en Cuba con los que dicen que no se ha hecho absolutamente nada por defenderlo hoy en día y que siguen matando a los líderes sociales? ¿No es la polarización el gran capital político que tienen muchos de los sectores en nuestro país? Sí, yo creo que algunos le apuestan a eso. Yo quiero apostarle quizás de manera quijotesca un poco. Yo creo que todo esto tiene algo de quijotesco en un buen sentido, ¿no? Es algo distinto. No es caer en lo mismo, no es abrir las mismas heridas, no es poner el dedo en las mismas llagas, ¿no? Es tratar de ser abarcador, tratar de ser unificador, tratar de decir que hay asuntos que nos unen. Yo le voy a hacer una confesión. Cuando estaba escribiendo el discurso inicial, yo no quise consultar a ningún analista político ni hacer algún focus group. Yo voy a escribir lo que pienso, simplemente como yo trato de interpretar este momento de Colombia, esta coyuntura, lo que estamos viviendo, y trato de interpretar lo que yo puedo aportar buenamente, como si se quiere. Y lo que me salió, dijéramos desde adentro, era eso, es ser unificador, mostrar al país caminos de reconciliación. Si se quiere respirar un poco. Me gusta repetir una frase que leí por allá en algún libro hace muchos años, escrito por un economista que visitó Colombia en los años 50. Y me parece interesante, que dice: tenemos que tener un sesgo por la esperanza. Esa invitación tiene eso, es un sesgo por la esperanza de que podemos cambiar. Probablemente no será completamente exitosa, pero lo que yo he visto estos 2 días, porque esto lleva 2 días, esto es una empresa que apenas empieza, es que de pronto puede tener éxito. Hay mucha gente que me ha dicho: mire, yo iba a votar aquí y allá, estoy con usted. Y estamos cansados de eso, de esas rencillas, de esos insultos que van y vienen. Y vamos a pensar en otra cosa. Yo soy un profesor escéptico, si se quiere, pero en este momento de la historia de nuestro país, me gusta esta idea de una invitación también a los colombianos, a todos nosotros, a ser mejores. De eso también se trata la política, de buscar, si se quiere, con las palabras, con apelaciones a esa parte que tenemos, porque todos somos por dentro contradictorios, de que podemos salir de esa vaina y de que vamos a ser mejores y que este país va a cambiar y que vamos a encontrar un sentido de propósito colectivo, porque ningún país sale adelante si no lo tiene. Y en el margen al menos vamos a traer gente de ahí, de esa gritadera, poco a poco va a ir creciendo. Profesor, esa es la última pregunta, porque tendremos muchas, pero muchas más charlas en estas mañanas informativas. ¿Usted se arrepiente de no haber prohibido el asbesto cuando fue ministro?
Julio, el asbesto se prohibió más adelante. Yo estuve en un debate donde se me dice que yo no quería prohibirlo. Y eso se ha repetido y se dice una y otra vez, y yo no he sido capaz de demostrar que yo había apoyado el proyecto de prohibición del asbesto. Y que lo que pasaba en ese debate es que el gobierno en su momento tenía una posición que no era una posición compartida. Los ministerios de Hacienda y de Trabajo decían por ahora no, y el Ministerio de Salud decía que sí. Y yo en un debate estaba explicando esa posición del gobierno, que era una posición distinta, en ese momento dividida, y alguien cogió esa frasecita mía diciendo, mire, yo decía, el Ministerio de Trabajo presenta aquí una moción que dice que no hay suficiente evidencia. Yo citando eso, y explicando esa posición del gobierno, salió esa frasecita, y eso lo han repetido 1000 veces. Yo trabajé en la prohibición del asbesto, estuve en todos los debates. Cuando salgo de la universidad acompañé muchos de esos debates. Y esa evidencia está por todos lados. Ya está prohibido, yo me arrepiento de no haber explicado esto mejor en su momento. Pero no tengo ningún reato de conciencia de que yo hice lo que tocaba en todo momento. Ay, qué pena, pero es que me soplan preguntas, y como estoy oyendo que usted comienza a hacer... Preguntas habrá como un berraco. Sí, pero como a usted le están cayendo, porque al que levanta la cabeza le cae, lo inauguran cayéndole. Sí. Es cierto que usted tuvo una reunión en su casa con Gustavo Petro, donde él le pidió que se uniera al pacto, se lo pidió en todos los términos, y usted dijo que no. ¿Eso fue cierto? Yo voy a ser completamente transparente, como toca, y contar las cosas como son, y yo sabía desde entonces que todas estas reuniones son públicas. Tuve 2 reuniones con el pacto histórico, una con Gustavo Petro, que fue en el mes de abril, vino a mi casa el lunes a las 2 de la tarde, recuerdo bien, y hablamos mucho de las ideas liberales, hablamos mucho de cómo las ideas liberales, me dijo él, son compatibles con su campaña, que pone más énfasis no en los derechos individuales sino en los derechos colectivos. Y él lo que me dijo es que quería tender puentes, lazos de unión entre el Partido Liberal. Yo le dije, yo no soy un representante del Partido Liberal. Le dije que yo tenía dudas sobre si me iba a lanzar o no. No había tenido mis exámenes médicos en su momento. No hubo una propuesta directa, una insinuación. Pasan los meses o las semanas y tengo una reunión con Roy Barreras, que venía de parte de Gustavo Petro, y ahí sí hay una invitación directa a sumarme al pacto histórico, quizás con un acuerdo que podríamos construir sobre, por ejemplo, yo ser ministro de Hacienda en un eventual gobierno de Gustavo Petro. Yo ahí pensé y le dije al senador Roy Barreras que muchas gracias, y lo llamé 1 o 2 días después, miré los programas, vi cuál podría ser mi papel en este momento de la política, y pensando que uno en esto, Julio, tiene que ser claro, y yo creo que esas falsificaciones ideológicas, esas alianzas un poco oportunistas no tienen mucho sentido. Agradecí, le dije que había coincidencias, pero que yo creía que mi lugar en el debate político podría estar mejor en el centro político. O sea que no, que gracias, pero que no. Esa fue la respuesta. Muy amables, pero no. Es cierto que Sergio Fajardo... ¿Sergio Fajardo en algún momento usted le recomendó que no se lanzara? Sí, Julio, como amigo. Dijo, esto es muy difícil. Sergio y yo somos educadores, y él ha sufrido muchos insultos. Estaba en un momento difícil por estas investigaciones de los organismos de control, y no sé si Sergio querrá que yo diga esto, pero en algún momento me dijo, esto es muy duro, usted está en una posición muy buena, puede transformar la sociedad, y ahí me dijo, hasta me gustaría cambiar lugares con usted, que yo fuera rector y usted estar allá. Eso en el fondo es lo que quería hacer, pero fueran reuniones de amigos, ¿no? Más que un tema de un cálculo político y una recomendación de una invitación a trabajar políticamente aquí y allá. Era una conversación íntima de 2 amigos sobre cuál es el papel de 2 académicos que fueron profesores mucho tiempo en la política en este momento de nuestro país.
Doctor Gaviria, el senador Rodrigo Lara acaba de anunciar ya oficialmente su precandidatura a la presidencia por el Nuevo Liberalismo. Lo ha invitado a usted, a Iván Marulanda, a Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt y a otros líderes a ser parte de una consulta liberal socialdemócrata de donde salga un gran candidato presidencial de centro. ¿Usted qué le responde a esta invitación? Tengo que pensar, no lo he visto. Yo dije desde el primer día que la idea es unificar el centro, que en algún momento nos tendremos que buscar cuál va a ser el mecanismo, si es la coalición de la esperanza, si es esta, si es una otra consulta de centro, pues tendrá que verse. Yo voy a hablar con ellos, con los Galán y con Rodrigo Lara esta semana, posiblemente, pero como no conozco la declaración del senador Lara, tengo confianza con ellos, tengo coincidencia, me siento bien, pero tendremos que mirar el tema en detalle. No puedo tomar una decisión así en caliente. Álvaro Uribe Vélez decidió montar su campaña política con un equipo de gente. Comenzó con muy baja popularidad, pero él le entregó, por decir de alguna manera, la campaña a un hombre muy importante que ya no vive con nosotros, a Fabio Echeverry Correa. Usted me dice que usted tiene su organigrama ahí encima de su escritorio. Sí, aquí lo tengo, Julio. Iván Duque le entregó su campaña a Alicia y a dos mujeres, a María Paula. ¿Su campaña quién la va a manejar? ¿Qué dice su organigrama? Todavía no tengo una figura como tan importante, o sea, que esto se concentre en uno o dos. Para el tema primero, que es muy fuerte, que es el tema programático, que son las propuestas que vamos a construir, yo pienso que le presentemos cada semana un documento distinto al país. Tengo dos profesores, amigos, que me han acompañado, Tatiana Ande y Felipe Castro. El tema financiero organizacional, me está acompañando Martín Carrizosa, que era del Consejo Superior de la Universidad de los Andes, un abogado quien conozco desde hace muchos años. Se ha montado un estudio especial en esto, y también Hernando Salazar, que es una persona que trabaja con comunidades y conoce bien. Voy a hacer un comité asesor donde lo estoy formando y quiero gente de todo el país. Esta semana, el miércoles, tengo que inscribir mi comité. Ahí voy a tener a un indígena de Putumayo que conozco bien, Hernando Chindoy, a dos o tres jóvenes. Una persona que trabajó conmigo en el ministerio está tratando de tomar la decisión de si viene o no, que es muy bueno y pulcro en organizar los dineros y tener esto aquí. Carlos Negret está en el equipo político. Estoy en las primeras conversaciones con él y me va a ayudar en esto. Yo admiro mucho la Defensoría del Pueblo que hizo, la forma como recorrió obsesivamente el país y conoce las diferentes comunidades, y seguramente haremos juntos una vuelta a Colombia parecida. Y va a tener ahí también la espada para alejarme de gente que llegue aquí con intereses politiqueros. Juanita Gobertus está en todos los temas de movilización y firmas, también ha dicho que quiere hacer parte de esta aventura. Esos son los nombres que tengo aquí, Julio, sobre la mesa. Esto apenas está empezando, ¿no? Hay un equipo también de comunicaciones, algunos me acompañaban en la universidad, otros se están sumando. He recibido por ahí unos 1.200 correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, de gente que quiere colaborar de mil maneras. Parte de mi trabajo de esta semana es canalizar ese entusiasmo, darle las gracias a la gente y decir, vamos a formar aquí una organización que funcione en medio del entusiasmo, y esto seguirá creciendo. Pero no tengo esa persona, digamos, ese gran escudero todavía no está. Probablemente esta va a ser una organización un poco más horizontal, que no tendrá una sola persona haciéndolo todo, teniendo esa concentración de poder. Pues ha sido un placer saludarlo, profesor Gaviria. Estaremos pendientes. No sé, pero cuando le preguntaba por hoy contradictores suyos que en esa época no lo querían como candidato, sino lo querían era trabajando con ellos, me da la impresión de que usted ese tipo de agravios no los va a responder. No lo voy a responder. Yo no quiero que esta campaña se vaya contra nadie. Ayer por la noche, cansado después de un día de dar muchas entrevistas y reflexionando un poco esto, saqué al perro aquí en la cuadra y cometí un error, Julio, y fue abrir Twitter y mirar lo que están diciendo ahí, y encontré tal cantidad de mentiras
de agravios, incluso de senadores de la República y gente que miente sin ningún tipo de reato, que yo dije, yo no voy a responder a ningún tipo de negatividad, no voy a estar ahí. Y tengo que ser disciplinado, y el ejemplo tiene que ser claro. Yo no salí de la universidad de una posición que tenía, que era mi puesto soñado, que era lo que quería hacer, donde dejé incluso un libro que estaba escribiendo, que había querido escribir desde siempre, para meterme en esa refriega y en ese intercambio de insultos. Esto va a ser una cosa distinta. Aquí vamos a transformar este país con el ejemplo y con esta idea sencilla pero fundamental de que las formas importan en la política, de que esas virtudes republicanas de la tolerancia, el respeto por el otro, de respetar éticamente a quienes piensan distinto, eso tiene que ser una guía en esta campaña. No voy a responder a esos agravios. Entendido. Profesor, muchas gracias por atendernos y aprovecho para desearle por todo. muchos éxitos, profesor. Por transformar las vidas de esos muchachos. Ahí quedaron plasmadas sus fotos, sus alegrías, sus sonrisas, su vida nueva. Un solo tema, muchos de estos muchachos tenían estas becas del Estado de ser Pile Paga y Generaciones y estaban al borde del abismo en dos sentidos. No solamente iban a perder su cupo en la universidad, sino que se les iba a venir encima una deuda grandísima con el Estado. Y la casita de su familia, el pequeño negocio familiar, el carro que tenían para vivir, se iba a perder también. Entonces, cuando dijimos en nuestra campaña Salvamos Vidas, eso es literalmente. Son vidas que van a ser muy distintas por ese trabajo, Julio, que usted lideró. Entonces, de nuevo, fuerte abrazo de todo corazón y muchas gracias. Y este año seguiremos. Es Alejandro Gaviria, el nuevo candidato presidencial. Alberto, ayer